Hola, este tema forma parte del video principal de la guía maestra de Google Flow. Crea personajes 3D y video animado con IA, tutorial definitivo, el cual incluye una guía escrita complementaria. Si quieres descargarla o ver el contenido completo y en su contexto, te dejo el link en la descripción. Ahora bien, en la dinámica de hacer videos por medio de la metodología de ingredientes, observamos que Flow reconoce como ingrediente las imágenes generadas, las imágenes externas, los personajes y finalmente con la última actualización reconoce también los videos como un ingrediente, sean estos generados directamente aquí en su interfaz o videos externos que hayamos filmado desde un celular, cámara o similar. Por lo anterior, agregaremos a la biblioteca varios videos para trabajar sobre ellos, bajo las temáticas de edición, inclusión y reemplazo. Para esto hacemos clic en Añadir archivo multimedia y clic en Subir archivos multimedia y subiremos varios archivos al mismo tiempo. Para esto, con la tecla Control presionada en el teclado, seleccionamos los archivos y clic en Abrir. Como son videos externos, Flow nos hace firmar una declaración de que tenemos los derechos de autor de los videos, advertencias sobre menores de edad, contenido censurado y que no representa problemas, daños o abusos a terceras personas. Hacemos clic en Acepto. Esperamos un momento a que se carguen. Ya con los videos en la biblioteca, para este primer ejercicio, trabajaremos con este video que es un extracto de un recorrido por una ciclovía de aquí de la ciudad de Bogotá, filmado por mí en un estilo de primera persona o pop con una duración de 13 segundos y contiene una música electrónica alegre y sonidos ambientales reales de tráfico, viento y demás propios de la situación. Como puedes notar, el video tiene una duración de 13 segundos, pero a la hora de edición y generación, Flow con OmniFlash solo permite 10 segundos. Por lo cual, aquí debajo de la barra de edición, Flow te hace una advertencia de esta situación y por medio de este botón te ofrece la posibilidad de recortar el video automáticamente a la duración permitida. También lo puedes hacer manualmente, como recortamos los videos de la superhéroe en la sección de fotograma inicial y final. Por ahora lo dejaremos así sin recorte, para ver cómo se comporta la generación más adelante. Volvemos a la biblioteca y como primera medida desactivamos el agente, ya que no lo vamos a necesitar por el momento. Ahora, hacemos clic en el menú de configuración, nos aseguramos que tengamos seleccionado la opción de videos, la opción de ingredientes, la opción de relación de aspecto en horizontal, solo generaremos un video y en el modelo de generación elegimos OmniFlash, ya que es el único que permite trabajar con videos como ingrediente, sean generados aquí mismo o externos. Los modelos Veo 3.1 Lite, Fast o Quality no lo permiten. Y dejaremos una duración de 10 segundos, que es lo máximo que nos brinda OmniFlash. Finalmente, cualquier generación, edición o utilización del video externo en Flow tiene un costo de 20 créditos. Ahora, para agregar el video al input y trabajar sobre él, tenemos dos formas de hacerlo. Una es haciendo clic en agregar elementos y en el menú emergente lo buscamos, lo seleccionamos y clic en añadir a la petición. La otra forma, un poco más cómoda, es arrastrarlo directamente de la biblioteca al input de esta manera. Al igual que las imágenes, el video se va a comportar como un ingrediente, así que podemos modificar su estilo, agregarle elementos como personas u objetos, cambiar el clima, cambiar la iluminación, modificar las estructuras, etc.